pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. En el 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Aquí miramos, hermanos, cómo Dios está rechazando ya a este pueblo, hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo elegido de él, llamado los judíos. Miramos cómo, hermanos, aquí este pueblo ya queda desechado. Y esto para nosotros es una gran enseñanza, mi hermano, porque de este pueblo nosotros vamos a aprender, mi hermano. Miramos, hermanos, vamos a dar un brinco hasta cuando llega nuevamente, hermanos, la palabra de Dios. Fue nuevamente introducida nuevamente ahí con María, mi hermano. Como ahora, hermanos, la palabra de Dios va a volver a tener un trabajo, hermanos. Y todo es con el fin de regresar al hombre. Miramos cómo nace este hombre por medio de la palabra. Y aquí, hermanos, es donde yo quisiera que ustedes pusieran un poquito de atención y se fueran ahí ahí en Lucas. Ahí en el capítulo 1. Aquí miramos, hermanos, cómo la palabra viene nuevamente a ser introducida. Y en el versículo 35, en el capítulo 1 y versículo 35, respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su viejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Miramos cómo, hermanos, nuevamente su palabra va a ser introducida. Y ahí, hermanos, es donde yo quiero captar su mente de usted. Estos pasajes, hermanos, usted tiene que examinarlos detalladamente para poder saborear su palabra, mi hermano. Hablando, hermanos, un poco de la deidad. Nosotros, hermanos, tenemos que comprender lo que ha hecho Dios, mi hermano. Pero para esta mente finita, mi hermanos, no la vamos a poder entender. Nosotros tenemos que entender la palabra, hermanos, cuando nosotros andemos en el reino espiritual. En el reino espiritual, mi hermano, ahí es donde Dios se ha revelado a la iglesia, en cada uno de nosotros. Por eso es que miramos estas escrituras como hablan y nos enseñan de la forma en que enseñan, hermanos. En el principio dice que el Espíritu de Jehová se movía, mis hermanos, hablando de su palabra. Ahora nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo
es que su palabra, hermanos, ahora fue introducida en este mundo, mi hermano. Y todo es con el fin de regresar al hombre a donde estaba. Miramos que ahora el pueblo de Israel, hermanos, quedó rechazado. Ahora, hermanos, se nos da la oportunidad a nosotros, al pueblo gentil. Viene, hermanos, otra vez a tratar con ellos. Miramos a través de las enseñanzas que Jesús vino a darle a cada una de estas personas. Y el mundo, hermanos, judío, no alcanzaba a entender. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora la ceguera espiritual, hermanos, ahí está en el pueblo de Israel. Si ustedes, hermanos, regresamos ahí en el capítulo 1 de San Juan. Y en el versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esas escrituras, hermanos, yo le he pedido a Dios cómo poder interpretarla, cómo yo poder entender esta escritura. Hablando del verbo, hermanos, el verbo es la palabra. ¿Acaso nosotros podemos ver la palabra? Si usted, hermanos, se pone a meditar, yo le he pedido a nuestro hermano Isidoro que nos infle un globo, mi hermano. Y él va a hacer ese trabajito ahí con él, hermanos. Le dice el hermano: ¿qué voy a hacer? Le digo: tú nomás inflalo. Si usted, hermanos, pone su mano enseguida de su boca, hermanos, ¿qué es lo que usted va a sentir? Usted va a sentir el aliento o el aire, mi hermano. Nos ponemos a pensar, hermanos, y a meditar en su palabra, para que esto no se haga monótono, para que no se nos haga fastidiosa nuestra vida cristiana, mi hermano. Porque a veces pasa el día y triste, lamentablemente, hermanos, no nos acordamos de la palabra. Estos días que andábamos aquí, hermanos, ya llegaba ya cansado a la casa. Y a veces el Espíritu lo impulsa, hermanos, otra vez. Necesito comida espiritual. Amén, gloria a Dios. En el principio dice que era el verbo. Acuérdense, hermanos, que la palabra y el Espíritu son inseparables. Dios en su totalidad, hermanos, cuando Él vino a ser Dios, fue cuando Él formó al hombre, hermanos. Amén, cuando fue gloria a Dios, aleluya. el Dios de toda la creación. Amén. Para las mentes finitas, hermanos, usted y yo tenemos que ponernos a pensar, hacernos preguntas. Esto y por lo otro, ¿por qué, Señor? Amén. Para poder alimentar al hombre interior, mi hermano. Acuérdense, hermanos, que la Escritura dice: porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia de Dios y el poder sea de ¿quién? De Él. Amén. Y no de nosotros. Dios, aleluya. Aquí usted y yo nos hacemos a un lado, mi hermano, y entra la palabra a enseñarnos. Amén. Aquí queda el yo a un lado y entra el Espíritu nuevamente. Amén. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo es que yo voy a poder entender estas escrituras? Para no confundir mi mente, mi hermano. Porque el enemigo es lo que quiere hacer, es confundirlo y confundirme a mí. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice: en Jesús Amén. estaba la vida. Aleluya.
Dice que el hombre, hermanos, cuando fue formado, nada más era un pedazo de tierra, un pedazo de barro. Pero ¿qué fue lo que hizo, hermanos, nuestro Creador? Dice que sopló aliento de vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo lo